Bienvenidos a la segunda parte de este análisis sobre el sueño de Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que están tan emocionados como yo, así que vamos a sumergirnos aún más en este fascinante tema. Ya exploramos la revelación inicial, el contexto y las reacciones de los fans. Ahora profundizaremos en los detalles, las posibles interpretaciones y, por supuesto, las expectativas que este sueño ha generado. Profundizando en el sueño, más allá de la playa ***. Hemos pintado un cuadro romántico, una playa paradisíaca, un sol radiante, arena blanca, y las figuras de Can y Demet tomados de la mano. Pero, ¿qué más se esconde tras esta idílica imagen? ¿Qué detalles revelan pistas sobre el significado de este sueño? Can, en su relato, fue intencionalmente vago en algunos aspectos. No quiso revelar la razón específica de la celebración en el sueño. Sin embargo, mencionó que estaba relacionada con un proyecto profesional, algo que habían logrado juntos. Esto es crucial, porque sugiere una conexión más profunda que una simple atracción romántica. Implica el reconocimiento mutuo, el trabajo en equipo, la complicidad y el éxito compartido. Si nos adentramos en la simbología, la playa representa un lugar de libertad, de descanso, de relajación. La arena blanca simboliza pureza, inocencia y nuevos comienzos. El sol, por supuesto, representa alegría, vitalidad y optimismo. En este contexto, el sueño podría interpretarse como un deseo de Can de revivir esos momentos de felicidad y éxito profesional junto a Demet. Es un anhelo de volver a conectar, de celebrar logros importantes y de compartir la alegría que experimentaron durante Erkenci-Kus. Pero ¿por qué una celebración? ¿Por qué no simplemente un paseo romántico? La celebración implica una gratificación, un reconocimiento. Quizás en el subconsciente de Can existe un deseo de que su trabajo conjunto sea reconocido y valorado. Podría ser una forma de expresar su orgullo por lo que lograron con Demet, tanto en la serie como en la conexión especial que establecieron. El beso, el clímax del sueño ***. Y llegamos al momento culminante, el beso. Un beso de película, lleno de ternura y complicidad. Un beso que, según Can, transmite la esencia del amor eterno. ¿Qué significa este beso? Desde una perspectiva romántica, el beso es la culminación del deseo, la expresión máxima del amor. En este caso podría interpretarse como un anhelo de Can de que la relación entre él y Demet trascienda la amistad y se convierta en algo más profundo. Sin embargo, también es posible interpretarlo de otra manera. El beso podría ser simplemente la representación de la admiración y el cariño que Can siente por Demet. Podría simbolizar el agradecimiento por el tiempo compartido, por la química profesional que los hizo brillar en la pantalla, y por la amistad que, a pesar de la distancia, parece mantenerse. Es importante recordar que los sueños son subjetivos y personales. Cada persona interpreta los sueños de manera diferente, según sus experiencias, sus anhelos y sus miedos. Por lo tanto, el significado real del beso en el sueño de Can solo lo conoce él. Pero como buenos fans podemos especular, analizar y soñar con diferentes posibilidades. La reacción de los fans, un huracán de emociones ***. La revelación del sueño de Can desató un auténtico vendaval en las redes sociales. Los fans de Erkenci-Kus y de la pareja Can Demet, como mencionamos anteriormente, enloquecieron. ¿Pero cómo se manifestó esta locura? Twitter e Instagram se inundaron de mensajes de apoyo, de emoción y de esperanza. Los hashtags #Can Demet Forever y #Erkenci-Kus Reunion se hicieron tendencia en cuestión de horas. Los fans compartieron sus propias teorías, analizando cada detalle del sueño y especulando sobre su significado. Algunos fans expresaron su deseo de ver a Can y Demet juntos en la vida real. Creían que el sueño era una señal, un indicio de que la chispa que existía entre ellos en la serie podría reavivarse. Publicaron fotos de la pareja, vídeos con momentos románticos de Erkenci-Kus y mensajes llenos de cariño y apoyo. Otros fans más cautelosos interpretaron el sueño como una muestra de la amistad y el respeto que Can siente por Demet. Consideraron que el sueño era una forma de honrar su trabajo conjunto y de recordar los buenos momentos que vivieron. Expresaron su apoyo a ambos actores y les desearon lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. También hubo un grupo de fans que mostraron su preocupación por la posible presión mediática que este sueño podría generar. Temían que los medios de comunicación y los fans más obsesivos pudieran malinterpretar la situación y acosar a Can y Demet.
Por eso pidieron respeto a su privacidad y a su amistad. La diversidad de reacciones demuestra la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza del fandom. Los fans de Khan y Demet son apasionados y dedicados, y su amor por sus ídolos se manifiesta de diferentes maneras. Asterisco asterisco más allá de la ficción, la realidad. De Khan y Demet asterisco asterisco. Es crucial recordar que aunque la química entre Khan y Demet en Erkenci-Kus era innegable, la realidad es diferente a la ficción. Ambos actores son profesionales y tienen sus propias vidas personales. Después de la serie, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se enfocó en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. A pesar de la distancia, ambos han demostrado mantener una relación cordial y respetuosa. De vez en cuando, se dedican mensajes cariñosos en las redes sociales, mostrando el cariño que se tienen. También han compartido algunas interacciones públicas, como likes y comentarios en Instagram, que han emocionado a sus fans. Es importante respetar la privacidad de Khan y Demet, y no especular sobre su vida personal. Lo que importa es que ambos sean felices y que continúen teniendo éxito en sus carreras. Asterisco asterisco posibles escenarios y conclusiones asterisco asterisco. ¿Qué podemos esperar después de la revelación del sueño de Khan? ¿Qué escenarios son posibles? Asterisco 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 un reencuentro profesional asterisco asterisco quizás, el sueño de Khan sea una premonición. Tal vez en el futuro Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos en un proyecto profesional. Esto sería un sueño hecho realidad para sus fans y una oportunidad para revivir la magia que crearon en Erkenci-Kus. Asterisco 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 un acercamiento amistoso asterisco asterisco es posible que el sueño de Khan fortalezca aún más su amistad con Demet. Tal vez se pongan en contacto con más frecuencia, compartan más momentos juntos y se apoyen mutuamente en sus proyectos. Asterisco 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 nada especial asterisco asterisco la opción más probable es que el sueño de Khan sea solo eso, un sueño. Quizás no tenga ninguna consecuencia directa en su relación con Demet. Sin embargo, el sueño ha servido para recordar a los fans la química y la conexión especial que existía entre ellos. Asterisco 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 una mayor especulación mediática asterisco asterisco desafortunadamente, es probable que los medios de comunicación y los fans más obsesivos continúen especulando sobre la relación entre Khan y Demet. Esto podría generar presión sobre ambos actores y afectar su privacidad. En conclusión, el sueño de Khan Yaman es una historia fascinante que ha encendido la imaginación de los fans de Erkenci-Kus. Nos ha recordado la magia que existía entre Khan y Demet, la fuerza de la amistad y el poder del amor en todas sus formas. Es importante recordar que la vida real no es una telenovela. Khan y Demet son personas de carne y hueso con sus propios sueños, deseos y sentimientos. Respetemos su privacidad, apoyemos sus carreras y disfrutemos de la magia que nos regalaron en Erkenci-Kus. Asterisco asterisco consejos finales para los fans asterisco asterisco. Para finalizar, quiero darles algunos consejos a mis queridos fans. Asterisco 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 disfruten de la historia asterisco asterisco no se tomen el sueño de Khan demasiado en serio. Es una historia romántica, pero no necesariamente un anuncio de un romance. Disfruten de la especulación y de la emoción que ha generado. Asterisco 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 respeten la privacidad asterisco asterisco respeten la privacidad de Khan y Demet. No los acosen, no les envíen mensajes inapropiados y no invadan su espacio personal. Asterisco 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 apoyen a ambos actores asterisco asterisco apoyen a Khan y a Demet en sus carreras profesionales. Vean sus series, sus películas, síganlos en las redes sociales y demuestren su cariño y admiración. Asterisco 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 sean positivos asterisco asterisco sean optimistas y positivos. Crean en el amor y en la amistad. Y sobre todo disfruten de la magia de las telenovelas turcas. Espero que este análisis les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola, hola, hola de nuevo. Bienvenidos a la tercera parte de nuestro análisis sobre el enigmático sueño de Khan Yaman y Demet Özdemir. Como saben, en el mundo de las telenovelas turcas, siempre hay espacio para la intriga,
la especulación y, por supuesto, el romance. En esta entrega vamos a adentrarnos en las posibles razones detrás del sueño de Can, explorando desde un punto de vista psicológico y analizando la relevancia de Erkentzikuus en el imaginario colectivo. *** El sueño como reflejo del inconsciente ***. ¿Qué nos dice la psicología sobre los sueños? Los sueños son una ventana al inconsciente, un espacio donde se manifiestan nuestros deseos, miedos, anhelos y recuerdos más profundos. Según Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, los sueños son una forma de satisfacer deseos reprimidos y de procesar emociones. En el caso de Can, su sueño con Demet podría ser interpretado desde esta perspectiva. El sueño de una playa paradisíaca, una celebración y un beso, podría representar el anhelo de Can de revivir la felicidad y el éxito que experimentó junto a Demet durante la serie. Es posible que en el subconsciente de Can exista un deseo de volver a conectar con esa etapa de su vida, de recordar los buenos momentos y de sentirse reconocido por su trabajo. Desde la perspectiva de Carl Jung, otro importante psicólogo, los sueños también pueden contener símbolos y arquetipos que reflejan aspectos universales de la experiencia humana. La playa, el sol, el beso, todos estos elementos pueden ser interpretados como símbolos de amor, felicidad, éxito y unidad. El sueño de Can podría ser, entonces, una representación de su deseo de alcanzar estos estados emocionales en su vida. Erkentzikuus como fenómeno cultural ***. La serie Erkentzikuus, Pájaro Soñador, fue un auténtico fenómeno cultural. Cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, a la química innegable entre Can y Demet. La serie abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Estos temas conectaron con el público, que se identificó con los personajes y se involucró emocionalmente en sus historias. La química entre Can y Demet fue un factor clave en el éxito de la serie. Sus miradas, sus risas, sus roces, todo parecía real y auténtico. Los fans soñaron con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más. La serie generó un gran entusiasmo y dio origen a un fandom apasionado. La serie también tuvo un impacto en la cultura popular. Erkentzikuus popularizó la cultura turca en el extranjero. Promocionó la moda, la gastronomía y los lugares turcos. La serie también generó ingresos a la industria turca. El éxito de Erkentzikuus radica en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. La serie nos hizo reír, llorar, soñar y creer en el amor. Y es precisamente por eso que el sueño de Can ha despertado tanto interés. Para muchos fans, el sueño es una especie de regreso al pasado. Es la oportunidad de revivir los momentos mágicos de la serie y de alimentar la esperanza de que la historia de amor entre Can y Demet pueda tener un final feliz, aunque sea en un sueño. ***, el poder del fandom y las redes sociales ***. El fandom de Erkentzikuus y de la pareja Can Demet es uno de los más activos y apasionados del mundo de las telenovelas turcas. Los fans han creado comunidades online, donde comparten noticias, análisis, teorías y fanfics sobre la serie y sus protagonistas. Las redes sociales han sido fundamentales para el crecimiento del fandom. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok han permitido a los fans conectarse entre sí, expresar sus opiniones y crear contenido sobre la serie. Los fans han utilizado las redes sociales para apoyar a Can y a Demet, para expresar su cariño y admiración y para defenderlos de las críticas y los comentarios negativos. También han utilizado las redes sociales para promover la serie y para compartir momentos especiales con sus ídolos. El poder del fandom es innegable. Los fans son una fuerza motriz que impulsa el éxito de las series y de sus protagonistas. Su apoyo y entusiasmo pueden marcar la diferencia en la carrera de un actor o en la popularidad de una serie. El sueño de Can ha generado un gran revuelo en las redes sociales, gracias al poder del fandom. Los fans han utilizado las redes sociales para compartir sus teorías, para especular sobre el significado del sueño y para expresar su apoyo a Can y a Demet. ***, consideraciones finales y reflexiones ***. El sueño de Can Yaman ha sido una revelación que ha provocado un torbellino de emociones y especulaciones. Como hemos analizado, este sueño puede ser interpretado desde diversas perspectivas, psicológica, cultural y social. Desde un punto de vista psicológico, el sueño podría ser un reflejo de los deseos, anhelos y recuerdos de Can.
Desde una perspectiva cultural, el sueño podría ser una muestra del impacto que tuvo Erkencikus en el imaginario colectivo. Y desde una perspectiva social, el sueño podría ser una consecuencia del poder del fandom y de las redes sociales. Sin embargo, es importante recordar que el significado real del sueño solo lo conoce Khan. No podemos pretender saber la verdad absoluta, pero sí podemos analizar y especular sobre sus posibles interpretaciones. En última instancia, lo más importante es respetar la privacidad de Khan y de Met, y apoyar sus carreras profesionales. Esperemos que ambos continúen teniendo éxito en sus proyectos y que sigan regalándonos momentos mágicos en la pantalla. *** Preguntas para la reflexión ***. ¿Creen que el sueño de Khan es solo un sueño o creen que tiene un significado más profundo? ¿Qué creen que espera Khan de su futuro en la industria del entretenimiento? ¿Creen que Khan y Demet podrían volver a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la vida de los actores y en la percepción del público? ¿Qué lecciones podemos extraer del éxito de Erkencikus? Conclusión. Amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo sobre el sueño de Khan Yaman. Espero que les haya gustado esta exploración en profundidad. Recuerden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos. Y no olviden suscribirse al canal, para que no se pierdan los próximos vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola, queridos soñadores. Bienvenidos a la cuarta y última entrega de nuestro análisis sobre el enigmático sueño de Khan Yaman y de Demet Özdemir. Ya estamos llegando al final de este viaje por el universo de las telenovelas turcas y la psicología de los sueños. Hemos explorado el contexto, las reacciones de los fans, los posibles significados psicológicos y el impacto cultural de Erkencikus. En esta ocasión, vamos a echar un vistazo a la importancia de mantener la calma y la perspectiva, y a cómo este sueño puede inspirarnos a seguir nuestros propios anhelos y esperanzas. La importancia de la calma y la perspectiva. En medio de la euforia y la emoción que generó la revelación del sueño de Khan, es crucial mantener la calma y la perspectiva. Es fácil dejarse llevar por la fantasía, pero es importante recordar que estamos hablando de la vida real y de personas con sentimientos y responsabilidades. Evitar las conclusiones precipitadas. Es importante no sacar conclusiones precipitadas sobre la relación entre Khan y Demet. El sueño de Khan no es una confirmación de nada, sino una expresión personal. Respetar la privacidad. Respetar la privacidad de Khan y Demet. No hay que invadir su espacio personal ni acosarlos con preguntas sobre el sueño. Disfrutar del momento. Disfrutar del momento y de la emoción que ha generado el sueño, pero sin perder la perspectiva. No idealizar la realidad. No idealizar la relación entre Khan y Demet, ni esperar que la vida real sea como una telenovela. La presión mediática y las expectativas del público. La fama y el éxito conllevan una gran exposición mediática y una serie de expectativas por parte del público. Los actores deben lidiar constantemente con los medios de comunicación, los fans, los paparazzi y las redes sociales. La presión constante. La presión mediática es constante, y los actores deben estar preparados para enfrentarse a preguntas sobre su vida personal, sus relaciones y sus proyectos profesionales. Expectativas elevadas. Las expectativas del público son elevadas, y los actores deben esforzarse constantemente por cumplir con ellas. Posibles malentendidos. Los malentendidos son frecuentes, y los actores deben ser cuidadosos con lo que dicen y hacen. El sueño de Khan ha generado una gran expectación, y es importante que tanto Khan como Demet manejen la situación con prudencia y serenidad. Inspiración y empoderamiento. El sueño como motor. Más allá de las especulaciones y las interpretaciones, el sueño de Khan puede ser una fuente de inspiración y empoderamiento para todos nosotros. El poder de los sueños. El sueño de Khan nos recuerda la importancia de soñar, de expresar nuestros deseos y de visualizar nuestros anhelos. El reconocimiento de los logros.
Kan ha tenido éxito en su carrera y el sueño es una manera de celebrar este éxito. La valoración de la amistad la amistad entre Kan y Demet es un tesoro. La búsqueda de la felicidad el sueño nos anima a buscar la felicidad, a rodearnos de personas que nos quieren y a vivir intensamente cada momento. El sueño de Kan puede ser una fuente de inspiración para que todos nosotros sigamos nuestros sueños, persigamos nuestras metas y valoremos las relaciones importantes en nuestras vidas. Aplicación práctica, el sueño en nuestra propia vida ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido sobre el sueño de Kan en nuestra propia vida? Analizar nuestros propios sueños reflexionar sobre nuestros propios sueños, nuestros deseos y nuestros anhelos. Identificar los símbolos identificar los símbolos y las emociones que aparecen en nuestros sueños, para entender mejor nuestro mundo interno. Establecer metas establecer metas claras y realistas, basadas en nuestros sueños y en nuestros valores. Rodearnos de personas positivas rodearnos de personas que nos apoyen, que nos motiven y que crean en nosotros. Celebrar nuestros éxitos celebrar nuestros éxitos, por pequeños que sean, y agradecer por lo que tenemos. El sueño de Kan puede ser un punto de partida para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra propia vida, sobre nuestros propios sueños y sobre cómo podemos hacerlos realidad. El legado de Erkenci-Kus y el futuro de Kan y Demet La serie Erkenci-Kus ha dejado un legado de amor, amistad y esperanza en el corazón de millones de espectadores. La serie ha demostrado que los sueños pueden hacerse realidad, que el amor verdadero existe y que la amistad puede perdurar a través del tiempo. El éxito continuará Esperamos que Kan y Demet sigan teniendo éxito en sus carreras y que nos sigan regalando momentos memorables en la pantalla. Más proyectos Esperamos ver nuevos proyectos y series protagonizadas por estos dos magníficos actores. La amistad perpetua Esperamos que la amistad entre Kan y Demet se mantenga y que sigan compartiendo momentos especiales. El legado de Erkenci-Kus es duradero y el futuro de Kan y Demet es prometedor. Un mensaje final para la comunidad Quiero agradecer a todos los que han seguido este análisis sobre el sueño de Kan. Espero que este viaje haya sido tan emocionante y enriquecedor para ustedes como lo ha sido para mí. Agradecimiento a los fans Agradezco a todos los fans de Kan y Demet por su pasión, su apoyo y su entusiasmo. Agradecimiento a los suscriptores Agradezco a todos los suscriptores del canal por su fidelidad y por su participación activa. Seguir soñando Les invito a seguir soñando, a seguir creyendo en el amor y a seguir disfrutando del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima. Conclusión Hemos llegado al final de nuestro análisis sobre el sueño de Kan Yaman y Demet Özdemir. A través de esta historia, hemos explorado la importancia de los sueños, el poder del fandom, la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de la ficción en nuestras vidas. Hemos recordado la magia de Erkenci-Kus y la conexión especial que existía entre Kan y Demet, dos estrellas que brillaron con luz propia en la pantalla. Hemos aprendido a analizar los sueños, a respetar la privacidad de los demás y a valorar la amistad. Y sobre todo hemos sido inspirados a seguir nuestros propios sueños y a vivir cada día con alegría y esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad de soñadores y amantes de las historias de amor. Les envío un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Chao, chao.